Buenas noches amigos que nos ven a través de Instagram, YouTube, Facebook y todas las plataformas digitales incluyendo TikTok. Somos el Roca Refugio Podcast. Hoy recibí una invitación muy amablemente, me cayó bien la invitación. Una invitación de un amigo que coincidimos en nuestro lugar de trabajo y siempre habitualmente tocamos temas bíblicos, que es lo que edifica. Y le surgió una inquietud y entre ambos aquí vamos a desglosar. Yo no soy un erudito de nada, yo no sé de nada, pero entre ambos vamos a desglosarlo, vamos a hablar, a ver hasta dónde Dios nos lleva. Entonces oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria y honra, Señor. Señor, en tus manos dejamos, Señor, esta locución para que seas tú fluyendo y para que sea de bendición, Señor, sobre los oídos de quien caiga, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, bueno, preséntese a la audiencia. ¿Quién es usted? Buenas noches. Le agradecemos a todo el mundo que se conecta y ve este video. Realmente la intención con la que lo hacemos es de uno poder llevar lo poco que uno sabe, que no es que tenemos la verdad absoluta. Claro. Y la idea es compartir lo poco que sabemos con ustedes, para que lo utilicen y también, como nosotros hemos sido edificados, también ustedes pueden recibir un poquito de lo que nosotros también recibimos. Mi nombre es Jorge Calderón, yo soy de La Romana. Yo me trajo acá a Punta Cana con propósito de trabajo y me topé con esta muralla, como yo le digo, la metralla, porque cuando empezamos a hablar de la palabra, entonces le puse como nickname la metralla. La metralla. Y vamos a compartir de lo que Dios nos deja caer. Pero yo no me llamo la metralla, yo me llamo Carlos. Eso son cosas mías, No, pero está bien, estamos aquí en confianza. Entonces, la inquietud que nos surgió fue hablar del tema de el tema tiene tres vertientes y vamos a hacerlo en reversa: los amalecitas, Saúl y David. Aunque no parezca, este tema tiene una correlación, Sí. porque bueno, para los que saben del relato bíblico, Saúl fue el primer rey de Israel que el pueblo, teniendo la necesidad de tener un rey físico, o sea, una persona a quien ellos podían reclamarle cosas y llevar sus necesidades, y dejando a un lado a Dios, le exigieron al profeta Samuel que orara a Dios para que le proveyera de un rey. Bueno, pues Dios le plujo que fuese Saúl, y esa parte de la historia. Entonces caemos a la parte donde Saúl tiene una encomienda de parte de Dios, que es ir donde a Amalek y a erradicar el pueblo, o sea, animales, niños, mujeres y niños, ancianos, incluyendo el rey Amalek. Esto es un recuento que hacemos breve para que tengan una idea para dónde vamos más o menos. ¿Qué pasa? Que la encomienda que tenía Saúl de erradicar a los amalecitas quizá puede sonar un poquito fuerte, pero lo que pasa es que los amalecitas eran una tribu nómada que se trasladaba en el desierto, y todas esas diligencias es como grupos de personas que se movían en el desierto llevando de un lado a otro provisiones o moviéndose. Ellos los atracaban, los saqueaban y les expropiaban todos sus bienes. Entonces ya se lo habían hecho varias veces a Israel. Entonces Dios tenía como como que el agua ya estaba un poquito cansado. Sí, entonces dijo: mira, yo quiero que erradiquen a esa gente para que se elimine, exterminarlo, ese problema. El problema no era la gente, el problema no era solamente que erradicar personas por erradicarlo, sino lo que ellos estaban transfiriendo a través del tiempo. Bueno, pues resulta que Saúl, cuando llegó allá con la autorización de Dios y el respaldo, bueno, pues asoló toda esa gente, pero cuando vio los animales que estaban gordos, dijo: bueno, aquí vamos a matar a los flacos. Sí, entonces se dejó llevar de la ambición y de la avaricia. Exactamente. Entonces también vamos a estar explicando el trasfondo de que tienen todas esas cosas
a la era actual. ¿Qué pasa? Que Saúl se dejó llevar y no quiso matar los animales gordos, sino que lo trajo. Y cuando Samuel escuchó los bramidos, dijo, wow, ¿qué hizo este hombre? Bueno, pues eso derivó como consecuencia que por esa desobediencia, porque no solamente los animales, sino que él hizo un trato con Amalek, Sí. y lo trajo vivo a Israel cuando Dios le pidió que lo erradicara. No, y también por un tema político, porque en ese tiempo era como un lujo tú tener a un rey cautivo. Exactamente. Entonces tú sabes lo que, por eso es un buen punto, porque todos esos enfoques lo vamos a explicar Exacto. en cómo afecta eso en el momento actual, en una etapa espiritual. Entonces, esa desobediencia de Saúl llevó a que Dios lo desechara. Entonces ahí, pues ya como se inicia la burguesía y pasa esto con Saúl, entonces Dios elige a otro rey y ahí entra David. Entonces, para que la metralla aporte ahí. Bueno, ustedes saben que esa historia de Amalek, si nos vamos al trasfondo histórico, inicia desde los tiempos de Saúl, porque Amalek es descendiente de Saúl, el hermano de Jacob. Entonces, aparte de eso, los amalecitas, según dice la Biblia, fue el primer pueblo que atacó al pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto. Cuando venían en el desierto. Exacto, en el desierto. Había un grupo que se quedaba atrás y ese grupo entonces ellos lo saqueaban, lo llevaban cautivo y eso hacía como que la ira de Dios se encendiera contra ese pueblo. Incluso se dice que Dios había determinado ya que ese pueblo iba a ser su enemigo. ¿Qué pasa? Ya cuando sucede todo eso, que Saúl lo que hace es que deja a ese rey vivo, eso llevó también muchas consecuencias, incluso cuando vamos un poquito más adelante, cuando David está en Siqués, los amalecitas fueron y saquearon también lo que fue la ciudad de Siqués, que se llevaron a su familia cautiva, se llevaron todas sus propiedades, sus cosas. Exacto. Entonces tuvo que David ir con 400 personas, creo que fueron, ahí al pueblo de Amalecitas a buscar lo que ellos se habían llevado. Fue un tema, porque ya en ese tiempo, al haber pasado eso con David, el pueblo se enojó un poco porque le estaba echando la culpa a David. O sea, ya no estaban viendo a David como una figura potencial, sino le estaban echando la culpa. Es decir, que la desobediencia de Saúl no solamente Afectó a Saúl, sino que afectó a personas así como David. Exacto, entonces básicamente eso es lo que queremos enfocar, cómo las cosas se van trasladando en el tiempo y lo que tú consideras insignificante hoy, mañana te genera un gran problema, porque después en toda esa historia bíblica que se narra en Primera y Segunda de Reyes, vemos el proceso que vivió David aún siendo ya ungido rey por el profeta. Recuerden, señores, que en la antigüedad un profeta era la voz de Dios en la tierra y era lo más respetado que había, porque como siempre yo habitúo a resaltar el hecho de que los profetas eran las únicas personas autorizadas a ministrar la palabra, la presencia, la santificación, los holocaustos, todo, o sea, la vía a Dios era un profeta, o sea, no era una persona cualquiera. Y fíjense que Saúl, en su afán, acabó con la casa de los Leví, se salvó uno. La casa de los Leví era la casa de los que administraban el templo, los encargados, los sumos sacerdotes, el linaje de los sumos sacerdotes. Entonces, señores, vemos todo ese proceso que vive David de persecución con Saúl. Luego, ya que el reinado de David está establecido, que Saúl muere y transcurre todo ese tiempo, ya David empieza a reinar y era un hombre que se preocupaba porque Dios tuviera el primer lugar en todo. Siempre de continuo hacía sacrificio, siempre consultaba a Dios. David, hay una vestimenta que se llama efod, y David andaba con uno ahí, por si acaso. ¿Me entiendes? O sea, vemos como siempre David, incluso la Biblia resalta que Dios lo definió como un hombre conforme a su corazón. Y vemos como David se mantenía de continuo conectado. Pero ¿qué pasa? Que después que tú atraviesas tantas dificultades,
tú estás frío con Dios, para decirlo en buen dominicano, llega a esa etapa como de descanso. Y es lo que lleva a que David a través de la ventana vea a la esposa de Urías, Urías que se llama, Sí, Urías, que se está bañando y le despierta eso. El sentido y las sensaciones humanas que sienten los seres humanos y más en ese tiempo de ocio. Sí, y es bueno que tú menciones eso, porque lo hablábamos los otros días, que si David estuviera en batalla, eso no le sucede. Si hubiese estado en batalla, porque el pueblo estaba en medio de una guerra, entonces eso hace que David tenga relaciones extramaritales con una persona que no era su esposa, pero no solamente que no era su esposa, que era casada. Entonces trata de cubrir el error mandando a que maten a Urías, y por ahí se desata una situación que David tiene que abandonar su reinado. Eso deriva en la persecución que le generó su propio hijo Absalón. Absalón muere, se entristece mucho a David, y de ahí inicia la división entre Israel y Judá, que Dios después, para conservar el linaje de David, divide los dos reinos entre Israel y la casa de Judá, que es el linaje de David. Entonces hacemos ese recuento y volvemos para atrás. Algo que también hay que mencionar sobre la historia de Saúl, cuando él llevó al rey Moab y la propiedad de esa vaca que se llevó y esos animales, cuando Saúl lo trata de enfrentar, él trató como de esquivar lo que decía, como tratar de tú dices cuando Saúl vino y Samuel lo fue a confrontar. ¿Por qué tú hiciste eso? Exactamente. O sea, él trató de, echarle la culpa, hizo lo de Adán, él trató de echarle la culpa. Trató de justificar. Sí, trató de justificarse, dijo, no fui yo. O sea, fueron ellos que lo tomaron, y luego también pone otra excusa que dice que la idea por la cual ellos tomaron fueron para hacer holocausto. Exacto. Entonces, para ponerlo en contexto con ese tema, ¿qué acontecía en los tiempos de guerra en la antigüedad? En los tiempos de guerra, el que conquistaba no solamente era ganar una guerra por ganar, sino que se apropiaba de todo el botín. Pero ¿qué pasa? Que como los amalecitas habían adquirido todos esos bienes de manera robada, a Dios no le interesaba que el pueblo conservara esas posesiones producto de su procedencia. Y es lo que genera. Entonces, el día pasado yo comentaba que siempre en el Evangelio hay cosas generales y cosas particulares. Por ejemplo, cuando tú revisas la Biblia de manera llana, te dice no robarás, no matarás, no codiciarás, etcétera, etcétera, etcétera. Ya en el Nuevo Testamento Jesucristo dice, bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, porque si tú amas a Dios no pecas, sí. Y al prójimo como a ti mismo, porque si amas al prójimo como a ti mismo, tú no te quieres hacer daño, en un estado consciente de tu pleno raciocinio. Entonces tú, como amas al prójimo igual, tampoco le haría daño. ¿Qué pasa? Que eso nos lleva a otro punto, y es el pecado particular. ¿Qué es el pecado particular? Es aquella cosa que dice Pablo, que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, ¿qué pasa? Era malo en la antigüedad, cuando tú ibas a la guerra, tener el botín, no, pero Dios había dicho que no se hiciera. Entonces, esa desobediencia en un aspecto particular le fue contado a Saúl como pecado, y ulteriormente terminó siendo desechado por Dios y pierde su reinado, y no solamente él, toda su casa. Entonces, lo que quiero resaltar es que a veces, señores, nosotros vemos que Dios trata con nosotros de manera privada y dice, mira, yo no quiero que tú frecuentes tal lugar, o yo no quiero que tú hagas tal cosa, y tú dices, pero fulano lo hace y eso no es malo. Entonces tú entras en esta contradicción. Sí, pero es un trato contigo. Exactamente. Entonces lo que pasa es que eres tú. Entonces cuando lo que acontece con eso es que eso representa la vaca gorda de Abimelech en tu vida. Entonces Dios quiere que tú no caigas en el error de que cosas que no son malas, pero que a ti te afectan, te hagan, generen esta separación de la presencia de Dios. No, y Samuel muy claro se lo dijo, le preguntó, ¿qué tú crees que Dios prefiere más? ¿El sacrificio o la obediencia? O sea, ahí ellos resaltan la importancia de la obediencia. Es bien el sacrificio,
pero yo creo que el sacrificio es bueno cuando tú sacrificas algo tuyo. Exacto, entonces, como dice Jorge, a veces nos enfocamos en cosas grandiosas, en que yo no hago esto, yo soy a tal o cual cosa, pero en las cosas sencillas, en las cosas minúsculas, estamos reprobados por un tema de obediencia. Sí. Entonces, esto lo que acontece es que nos afecta no solo a nosotros, sino a todo nuestro entorno, porque a veces somos un testimonio flaco para los que nos ven. ¿Me entiendes? Somos dominados por emociones, carácter y un sinnúmero de cosas. A veces carecemos de responsabilidad ante compromisos que aparentan sencillos, Sí. pero que tienen una seriedad. ¿Me entiendes? Y yo siempre he dicho que en lo básico uno tiene que ser excelente. O sea, en lo Exacto. básico tú tienes que ser excelente. Porque en la cosa difícil quizás se justifica un poco, pero en lo básico tú no puedes fallar. No hay No hay forma. forma de No hay fallar en lo forma. básico. Entonces, el backdoor, la puerta trasera de todo ese relato respecto a Saúl que queremos establecer de manera clara es cómo te afecta cuando Dios de manera particular te dice a ti, no hagas tal o cual cosa. Y aunque para los otros nos represente un problema, en ese momento se trata de una situación particular tuya. ¿Qué pasa? Que de ahí también genera otra situación que lo que Dios te prohíbe a ti, tú lo quieres establecer como doctrina y prohibírselo a nosotros. Exacto, eso está mal. Y eso se trata de De ti. ti, porque ahí hablamos de lo personal, tú sabes. Exactamente. Quizá yo sea fuerte en un ámbito de mi vida, que quizá tú no lo seas, entonces yo no puedo querer juzgarte a ti, ni tampoco querer cambiarte a ti cosas que están trabajando a mí, porque no somos iguales. Entonces, mire, la Biblia dice, para seguir un orden cronológico de las cosas, porque Dios es un Dios organizado, hablábamos que la presencia de Dios y todo lo referente a Dios de manera directa era administrada y manejada por los sumos sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ante la exposición de Jesucristo ya en el Nuevo Testamento, se establece que somos constituidos reyes y sacerdotes. Esto es para generar una legalidad, una organización y un alineamiento para que la cosa no esté distorsionada. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Que como sumos sacerdotes, nosotros tenemos la responsabilidad de velar por nuestro templo. ¿Qué trato de resaltar en esto? Que a veces cometemos el error y nos constituimos en saúles y vamos al mundo a buscar las vacas gordas de Abimelech que dejamos allá, que son producto de un sinnúmero de cosas que en nada nos benefician, y Dios quiere que nosotros ganemos esa guerra, que salgamos victoriosos y no que traigamos a Abimelech y a sus vacas gordas cautivos al evangelio, sino que dejemos eso para allá. Y que honren la obediencia también. Exactamente. Entonces, de ahí pasamos al tema de David. Hablábamos que David, cuando es elegido o ungido rey, más bien, surte todo este proceso de la persecución que le hizo Saúl a David. Lo que pasa es, señores, que David era el menor de su casa. Cuando Samuel es movido por Dios a la casa de David, que empiezan allí a modelar los hermanos de David un certamen de belleza masculino, uno más fuerte y más hermoso que el otro. Y cuando vino el primero, dijo Samuel, delante de mí está el ungido de Jehová y de Dios. Ese no es, ya no estamos en apariencia. Y cuando se acabaron lo fuerte, lo bueno mozo y lo bonito, dijo Samuel, y no hay más. No, ya no hay más, dice Dios. Sí, hay uno que está en el campo pastoreando ovejas. Y me gusta esa parte porque siempre nosotros hemos hablado de la responsabilidad. Exacto. Y fíjate, el que estaba haciendo el trabajo sucio era David, porque en ese tiempo su pastor de ovejas era como algo vamos a denigrante. decir el trabajo indelicado. Indelicado, exactamente. En ese tiempo un pastor de ovejas era un poco denigrante porque decía, el pastorcito de ovejas. Un pastorcito. Pero él estaba haciendo el trabajo, o sea, él era el responsable de esa casa. El hombre estaba oliendo a chivo. Sí, porque él era el pastor y él era el que estaba cuidando las ovejas. Y es bueno que resalte eso porque cuando Jesucristo le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Cuando le pregunta, me ama. Qué bueno que mira que tú menciones eso de Pedro, porque de manera repetitiva yo escucho por ahí que Jesucristo tenía íntimos. Pero yo lo que creo es que Jesucristo llamó a los responsables del ministerio. Le dijo, mira,
tú me amas, hey, pero me amas, bueno, pues sí, pues entonces apacienta mis ovejas. No le dijo, tú tienes tal o cual privilegio, tú eres esto, no, tú eres responsable. Porque a ti Dios le ha placido, sobre ti Dios le ha placido que recaiga la responsabilidad de este ministerio, porque Dios es conforme a la palabra que se sirve de lo menospreciado para deshacer lo que es con lo que no es, y la gloria sea de Dios y no del elemento o del más. ¿Entiendes? Entonces, lo que deriva, bueno, quedamos en la parte donde David lo mandan a buscar y dice Dios, ese úngelo rey. Bueno, pues ahí tenemos la situación que se da con los filisteos, donde Goliat amenaza a Israel, lo tiene amedrentado. Y David, lleno del poder y la presencia de Dios, dice, no, pero acá, ¿cómo así? Y este hombre, faltándole respeto al Dios vivo, al Dios de Israel, al Dios todopoderoso. Y ahí se da el tema que David, con una sola certera pedrada, derriba a Goliat, le corta la cabeza con su propia espada. Y cuando los filisteos atestiguan esta situación, salen despavoridos, muriendo de miedo. Entonces ahí es que se genera el celo, que genera toda esta persecución, porque de camino a Israel el pueblo gritaba, Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. Oh. Sí, porque era ya un tema político. Exacto. Que le estaba afectando a Saúl. Claro, estaba afectando su imagen. Estaba afectando su Entonces, imagen. Saúl no estaba en espiritualidad, estaba en campaña. No, exactamente. Estaba en campaña, estaba vendiendo su imagen. Dicho sea de paso, la Biblia narra que cuando Saúl fue elegido rey, sus hombros sobresalían de la cabeza hacia arriba. O sea, era un hombre enorme. Ya ustedes pueden saber. Dentro de un grupo de cientos de personas que habían ahí, asumo, cientos de miles o lo que fuese, cuando mire el rey allá, de la cabeza hacia arriba, o sea, si yo me paro, Jorge sentado, mis hombros sobresalen sobre su cabeza. Imagínense Saúl en medio de esa gente, y este hombre con todo este ego y todo este egocentrismo, sintiéndose ridiculizado por un muchachito. Sí. Y el pueblo dando voces. La cuestión es que esto es lo que genera el celo grande de David, de Saúl contra David, y genera toda esta persecución. Entonces caemos ya donde David atraviesa toda esa situación, establece su reino, y viene el tiempo de ocio viene el tiempo de distracción en tiempo de guerra, que eso es delicado, y pasan todas estas cosas. Entonces, la parte a resaltar ya en un tiempo moderno es, ¿qué será lo que en tu vida hace que te genere esta distracción y que tú vayas a caer, a coquetear con el pecado? Fíjate que no siempre son cosas que están muy difíciles de ver, hay cosas que están a la vista, pero yo digo que a veces, como mandó el Señor a Saúl, a veces tú tienes que exterminar y no dejar ninguna puerta abierta, porque a veces tú dejas una brechita y por ahí entonces se mete el pecado y te destruye como todo ese esquema que tú tienes. Y mira que si tú comparas, porque nosotros los seres humanos sí tenemos un ranking de pecados. Sí, un top 10. Sí, nosotros tenemos un top 10 de pecados, tiburones y ballenas. Pero al respecto de cómo Dios ve la cosa, todo está mal. Pero si tú evalúas las intenciones que hay detrás, lo de Saúl, si tú lo pesas según la visión de nosotros los seres humanos, como que puede que luzca más insignificante que lo de David. Porque lo de David fue... No, eso fue un plan una serie de eventos, sí, uno detrás de otro. Primero viene el tiempo del ocio, que lo lleva a codiciar la mujer de Urías. Viene ya la consumación del hecho conforme ya él había visto. Luego viene el encubrimiento del hecho cuando él trae a Urías para que se llegue a su esposa. Exacto. Y encubrir el hecho de que la mujer ya está embarazada. Y eso, 9 meses de embarazo, no hay forma de que se tape. Entonces luego de eso viene la parte del homicidio. Y no cualquier homicidio, o sea, la cruel representación de quién era Urías. Uno de los valientes. Era un valiente. Y un tipo leal al reino, un tipo entregado a la obra. Exacto. Entonces es puesto en el frente de batalla para que en esa zona, señores, donde estaban peleando, según establece la Biblia,
había que pelear con arcos, porque de ahí ellos tiraban unas cuestiones prendidas, entonces tú no te podías acercar para la lucha cuerpo a cuerpo. Y hubo un grupo de personas que eso se hizo por orden de David, que lo mandaron a esa zona para que pelearan cuerpo a cuerpo para que Urías cayera. Entonces, exacto, entonces cuando mandan el reporte va a decirle a David que mira, tuvimos que ir para allá, pero dile que Urías murió, o sea, justificando el hecho. Y cuando David dijo, no, mira, sí, tiene razón, pero dile que no, que está bien, que por lo menos vamos a ver cómo lidiamos con eso. Eso es uno parafraseando la situación. Entonces, señores, miren, queremos establecer una diferencia en lo que hizo Saúl, que si tú lo miras desde el factor humano es menor a lo que hizo David, pero el grado de pecado fue mayor el de David. Exacto, hay las acciones, porque fue un evento tras el otro. Pero exacto. ¿Qué pasa? Que cuando Saúl es confrontado, de una vez viene la justificación, vienen las explicaciones, yo lo hice por esto, yo lo hice por aquello, y tú como que quieres entender que Dios es una persona que no te ve desde adentro hacia afuera, porque nosotros los seres humanos vemos lo que hay fuera y conforme tú actúas, hablas o te comportas, entonces nosotros podemos imaginar lo que hay dentro, pero Dios no. Dios ve desde dentro. Entonces Dios lo que encuentra en Saúl es una serie de excusas, de justificación. Entonces mira cuando va el profeta Natán y confronta a David, David lo que dice, ay, es pecado. Automáticamente. ¿Qué pasa? Que en ese preciso momento David obtiene su perdón, pero y eso hizo la diferencia. Exactamente. Entonces, señores, lo que nos deja entender la palabra aquí de manera clara es que cuando nos equivocamos, la vía más correcta, o sea, la vía más segura y la vía más cercana a la redención es la honestidad. La honestidad. Reconocer, me equivoqué queriéndome equivocar o no sabía o lo que fuese. Ser honesto. Ser honesto. Hablábamos de eso, que decíamos que los 12 discípulos la tenían difícil, porque andar con Jesucristo, saber lo que tú pensabas. El patrón es muy alto y Jesucristo era muy difícil. Le está preguntando a Pedro, ¿me ama? Sabiendo que no. Era muy difícil, entonces ya tú sabes que Dios conoce el corazón. Esa serie de justificaciones, y no solamente justificándose él, también él le echó la culpa al grupo. Él dijo, mira, que lloran mucho, me amenazaron, que si no me dejaban traer el ganado me iban a matar. Exacto. No, y que, señores, tenemos que estar claros que en un tiempo, en la antigüedad, en esos tiempos, la palabra del rey hacía temblar a la gente. No, y aparte, nos vamos otra vez con lo que hablamos, la compostura física de Saúl. O sea, Saúl es un gigante. No creo que el pueblo vaya a querer, como decimos, huirarse confrontarlo. No creo. Entonces, señores, tenemos aquí ese relato histórico donde a Dios no le interesa nada que se haya obtenido en carencia de la integridad. O sea, si lo que se produce le falta ese ingrediente que se llama integridad, a Dios no le interesa ni que tú lo busques ni que lo tengas. Y pesa la integridad. La integridad es muy cara. Yo siempre digo que la integridad no es barata. Señores, miren, uno lo dice así como a modo broma, pero la integridad no es barata. O sea, decimos que la integridad no es barata porque yo escuchaba un estudio con un señor que se llama Requena, y él decía que el hombre cristiano se conoce cuando en su familia hay necesidad y la tentación está ahí enfrente y él la rechaza. O sea, tú tienes tus hijos con hambre y ahí tiene el vecino, tiene un conuco, como se dice aquí, o sea, un sembradío de plátano, anda en la gallina por ahí tirando los huevos, pero eso no es tuyo. Y tú dices, no, yo no puedo, yo soy cristiano. O sea, ahí es que se conoce cuánto pesa tu integridad. Entonces eso nosotros que... a Sandra Meseago en negro. Exacto, no se doblegaron. Donde tenían de todo. Exacto. No se doblegaron. Entonces, mira, nosotros que trabajamos en turismo, que se presentan ofertas, te dicen, no, yo soy cristiano. Y tú con necesidad no has pagado la casa, debe el carro, porque esto ya son cosas cotidianas, señores. El evangelio se trata de eso. El mar rojo fue abierto, la tierra ya se rajó y ya eso viene a un punto que pasa a un estado espiritual donde el mar rojo que tú necesitas atravesar es una situación
porque atrás de ti vienen los carros del pasado persiguiéndote, a veces te alcanzan, entonces tú tienes esa situación y Dios te dice, extiende la vara, que es su palabra, declara la palabra con fe y con firmeza, y la situación se aparta. Eso es el significado de que se abrió el mar rojo. Entonces, señores, hablábamos de eso, Jorge, allá en el trabajo, que la integridad no es barata, es bastante cara, porque mira, las cosas malas a veces dejan mucho dinero, pero con todo y eso uno tiene que ponerse de frente, o detrás de Jesucristo, y decirle, Señor, ahí están llamando, responda usted, porque yo tengo problemas y respondo yo. Yo recuerdo, Jorge, que una muchacha en un hotel que yo trabajaba me cuestionó, no de mala forma, pero tú sabes que siempre la gente, cuando tú pones el evangelio como credencial, surgen un sinnúmero de preguntas. Y yo, ¿y cómo tú resistes? Que si yo qué, tú eres un tipo joven, que si yo, que esto para aquí, que esto para allá. Y yo, de manera muy humilde, lo que Dios puso en mi corazón preguntarle, le dije, amor, lo que pasa es que cuando la tentación toca mi puerta, yo le digo a Jesucristo que lo están llamando, que responda, porque Él sí puede resistir a la tentación, yo no. Entonces, cuando la tentación llama, yo le digo a Jesucristo que abra la puerta y que lidie Él con eso, porque la palabra que nos manda es a huir de la tentación, pero no a correr como un loco, sino a huir, a refugiarte en Jesucristo. No, y también es un tema de enfoque, tú sabes. Exacto. Porque dependiendo de dónde está tu enfoque, yo creo que eso va a depender mucho de cómo tú veas el momento de tentación. Exactamente. O sea, porque hay veces, uno ahí en la vida hotelera no es tentado casi a diario. Pero hay muchas cuestiones. Como el enfoque no está en eso, quizás uno lo ve desapercibido y como que, no problema. No, y es como tú planteas así de manera clara, es un asunto de enfocarse. Exacto. De enfocarse, porque no es que las sensaciones no están, Claro. no es que los sentimientos no están, no es que a veces no está la situación, pero si tú estás enfocado y Jesucristo es tu prioridad y Jesucristo es tu refugio y tú te escudas en la palabra y tú entiendes que tú no puedes, que quien puede, que dice la palabra que digamos todo lo puedo en Cristo, Sí. que me fortalece, todo, pero en Cristo. Porque a veces queremos nosotros luchar con nuestras propias fuerzas y eso complica más la cosa. No, y algo que eso es algo que estoy implementando yo. Tú sabes, uno tiene su pasado medio oscuro, pero ya Dios ha cambiado eso. Yo estoy tratando de ser parte del equipo de los responsables de Dios. No de los sentimentales, no de lo que son emocionales, o sea, porque ya cuando tú tienes como esa responsabilidad, ya está cañón fallar. Entonces, no, espérate, ya yo soy parte del equipo de los responsables, o sea, ya hay cosas que a mí no me la permito yo y sé que Dios no la va a ver bien. Entonces, si ustedes tratan de tener una relación con Dios y tratan de ser del team responsable, yo sé que ya la vida te la va a ver diferente. O sea que tú planteas básicamente que las emociones hay que divorciarlas de la realidad. Claro, totalmente. O sea, explica eso. Uno no puede actuar en base a o sea, tu día no puede variar, o sea, tu responsabilidad no puede variar en base a cómo te fue en el día, porque por ejemplo hay veces que en el día te va mal y ya a ti se te derrumba todo, ya por ejemplo se te va la fe, se te va el mundo, y eso no es lo que Dios quiere, o sea. Yo explicaba eso en un tiempo, que la fe es una actitud. O sea, tú tienes que mantenerte en pie de lucha inherentemente a como tú te sientes. Es lo que digo. Y yo ponía al mejor ejemplo, señores, a Jesucristo. Jesucristo fue quien dijo, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, mi carne, yo estoy acongojado, estoy triste, porque sé para dónde voy, sé lo que voy a pasar, pero tengo una responsabilidad. Entonces, para concluir con esta extensa explicación de lo que, bueno, hemos entendido que Dios nos ha permitido desglosar, y repetimos, tenemos el derecho a estar equivocados porque no tenemos la verdad absoluta, y si hay algo que aportar, pues usted en la caja de comentarios puede hacerlo sin ningún problema. De manera habitual, yo en lo personal me gusta
narrar la Biblia sin versículos, Sí, porque para que usted vaya y la lea. la Biblia, exactamente, la Biblia es un libro histórico. Exacto, entonces la Biblia, señora, la Biblia tiene que ser adaptada. No adaptada como que tú la tuerces, sino adaptada, sino puesta o ajustada a tu vida cotidiana. La Biblia no es un relato histórico, la Biblia es un manual para conducirse, para aprender a vivir en agrado a Dios, en una transformación a través de Cristo. Eso es la palabra, señores. La Biblia no es un libro de cuentos, es un libro de realidades espirituales para que el ser humano crezca, para que avance. Entonces, unas palabritas finales que nuestro hermano y amigo Jorge le dé a la audiencia de nuestro podcast Roca Refugio. No, yo soy una realidad yo vi el podcast, primero la gloria sea para Dios, siempre se lo digo, no te lo digo para que te crezca. Ni tampoco yo voy a coger No, eso. no sé. Pero yo vi un podcast tuyo que me mandaste y yo dije, mira, de verdad yo apliqué muchas de las cosas que yo déjame agarrar esto, déjame agarrar aquello. Y es importante mi gente que ustedes pongan los ojos en Cristo. Se lo dice una persona que está tratando a diario de enderezar su camino. No soy perfecto, pero cuando tú te enfocas en Dios, cuando tú tratas de ser obediente y cuando tú aplicas lo que es la responsabilidad en tu vida cambia. Y por ejemplo, los malos escenarios ya tú no lo ves como problema, sino como que tú lo ves como un campo de entrenamiento. Salgo de esto, salgo de aquello. Y por eso te digo, la vida tú la ves incluso diferente. Bueno, señores, para darle ya un término conclusivo a lo que hemos estado tratando hoy, y ustedes escuchan un perrito, que aquí detrás donde estamos hay un parque de perros, señores, ahí. Gracias a Dios se fue el Señor. Tranquilo. Ahí teníamos un señor por ahí atrás también, pero gloria a Dios, señores, la palabra nos manda a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y es lo que debemos hacer tanto de manera verbal como de manera conductual. Porque si bien es bueno hablar de la palabra, vivirla es mucho más provechoso. Entonces, señores, es necesario que nos enfoquemos en ser obedientes de manera específica en lo que Dios nos manda, para que no correr la suerte de Saúl. Y ya ante el error, señores, no hay necesidad de justificarse porque Dios todo lo sabe. Ya en la parte que concierne a David, pues el ocio, la fatiga, el descanso innecesario en tiempos en donde realmente deberíamos estar enfocados, tenemos que ser cuidadosos. Y lo digo por un asunto personal, porque la palabra, así como le afecta a usted mientras yo la predico, también me afecta a mí que la predico. Así que, señores, es necesario que nos mantengamos enfocados, buscando del Señor, buscando de su presencia, aprendiendo de la palabra, viviendo de la palabra. Agradecemos su audiencia y, como antes había mencionado, si tienen algún comentario, pues escríbanos en la caja de comentarios, escríbanos preguntas, escríbanos inquietudes, corríjanos. Estamos abiertos a correcciones porque también deseamos aprender de lo que Dios le ha dado a usted. Así que recuerde que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios le guarde. Hasta la próxima. Bye.